versículos del 1 al 9. Vamos a leer todos juntos, lean la palabra del Señor. Dice: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruhama. Contended con vuestra madre, contended, porque esta no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como una tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. La que los dio a la luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Padre, en esta mañana estamos reunidos en tu nombre. Estamos en este lugar con un propósito, y es escuchar tu voz. Es que tú nos hables, Dios. Deseamos que esa voz rompa, tu palabra edifique, que tu palabra, Señor, construya, pero que también tu palabra derribe todo aquello que no te pertenece, Jesús. Aquí estamos, Dios, tal como somos, tú nos conoces. Gracias por este tiempo, porque tú eres quien nos has dado cita y nos has traído aquí con un propósito. También a las personas que están allí desde sus casas, sus hogares, tú sabes por qué razón están allí. Pero Señor, yo sé que tu palabra llega hasta allá y cumplirá el propósito para el cual tú la enviaste. Y el propósito es manifestar tu amor, tu misericordia y tu verdad. Señor, que hoy tu palabra nos corrija, que hoy tu palabra nos consuele, que hoy tu palabra nos exhorte, nos anime, que hoy en tu palabra encontremos paz, descanso y seguridad, que caminemos firmes contigo, siempre colocando nuestra mirada en lo alto, en ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer todo de acuerdo a tu voluntad. Padre, te damos muchas gracias. En tu nombre hemos orado. Amén. La predicación lleva por título: denuncie por amor. En el versículo 2 dice: contended con vuestra madre, contended. Es un mandato que Dios le está dando ¿a quién? A los hijos. Pero ¿cómo así? Si la Biblia dice que debemos honrar a padre y madre, pues esto hace parte de honrar. Y aquí vamos a ver a través del libro del profeta Oseas, a través de esta historia, porque esto fue real. Vamos a ver cómo el Dios, a través del profeta, manda a los hijos a que exhorten a su mamá, que la denuncien públicamente ante el juez, que le digan: ella está cometiendo adulterio, está rompiendo el pacto. Y es algo que usted y yo debemos hacer. Dice el versículo 1: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruhama. Está cambiando. En el capítulo 1 dijo: ellos no son mis hijos, yo no voy a tener misericordia de ellos, yo no lo voy a hacer. Y entonces aquí ya cambia. ¿Por qué? Porque se acuerdan que habló del día de Jezreel, el día donde Dios plantará y recogerá lo que plantó. Aquellos que estuvieron lejos los volverá a traer, aquellos que se habían desviado los hará entrar en el camino y volverán a Él y serán de Él, y entonces los llamará con misericordia, los llamará con bendición. La vida de un profeta, cuando encontramos a un profeta en la Biblia, el profeta tiene una tarea, una función, y la tarea del profeta ¿cuál es? Anunciar, dar a conocer la palabra de Dios. Si cuando usted y yo leemos en el Antiguo Testamento,
leemos acerca de los profetas, dice que estaban los reyes y siempre Dios levantó un profeta para anunciarle al rey lo que Dios quería, porque el pueblo le pertenecía a Dios, solamente que estaba el rey para dirigir. El rey representaba el gobierno, la dirección, la protección, hacia dónde iba a ir la nación. Pero el profeta aparecía para dar el mensaje de Dios y decirle al rey hacia dónde debía llevar al pueblo que le pertenecía a Dios. Y dice aquí que la profecía tiene tres propósitos. El apóstol Pablo, allá en la carta a los Corintios, cuando está hablando acerca de los dones espirituales, habla acerca del don de profecía y dice que la profecía tiene tres propósitos. Es animar, es exhortar, que es animar, es decirle ánimo hacia adelante, siga por este camino, no se detenga. También la profecía tiene como propósito consolar, mostrando el pecado, pero mostrando la solución. Dios solamente no dice, esto lo están haciendo mal y por causa de su comportamiento, por causa de sus acciones, esto es lo que van a cosechar. Pero si hacen esto, el Señor tendrá misericordia, el Señor hará algo nuevo. Entonces, la profecía tiene tres propósitos: exhortar, consolar y corregir. El profeta, vamos a ver que el profeta es el que aparece y denuncia el pecado del pueblo. Es el que le dice al pueblo lo que está haciendo mal y que se devuelva. Está diciendo, se están alejando de Dios y ese camino por donde van va a traer destrucción. El profeta Juan el Bautista dice que su cabeza fue cortada por decirle a Herodes, esa mujer que usted tiene no le pertenece. Esa mujer es la mujer de su hermano. Usted está en una relación ilícita. Por anunciar la verdad, el profeta va a dar a conocer siempre la verdad. Pero no solamente lo va a hacer con palabras, sino con su vida. ¿Por qué? A veces nosotros somos muy buenos para hablar, pero el profeta debía vivir. Y aquí Oseas, el libro de Oseas no nos muestra qué pensó Oseas cuando recibió el mandato del Señor, qué pensó Oseas cuando tuvo que ir y conseguir a su esposa. ¿Qué hizo Oseas cuando su esposa le fue infiel? Él no comenzó a tratarla mal ni a tratarla como una prostituta porque él estaba representando a Dios. No nos lo va a contar Oseas, simplemente nos va a decir, nos va a mostrar cómo actuó Dios a través de Oseas, a través de esta relación. Cómo actúa Dios. Y dice aquí en el versículo 2 que Oseas a través de su vida va a mostrar la condición del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando se acercaban las personas sabían que esos hijos no eran de Oseas. Porque ella no solamente tenía un amante, Gomer, su esposa, tenía varios amantes y era conocida. Y entonces dice aquí que ellos se acercaban y imagínense, un amigo de Oseas le decía, venga Oseas, ¿y usted por qué sigue en esa relación? Dice, porque esa mujer es usted. Esa mujer que es infiel, que está adulterando es usted. Porque yo estoy actuando como Dios me ordenó, pero ustedes se están desviando. Venga Oseas, ¿y por qué le puso a su hija es que no compadecía? Y a su otro hijo no tendré misericordia. ¿Y por qué le puso ya no son mis hijos? Porque esos hijos son ustedes. Miren que la manera, usted y yo debemos vivir de tal manera la palabra de Dios, que eso haga que el evangelio corra. A veces hablamos y hablamos y hablamos y vivimos en contra de lo que sale de nuestros labios, en contra de lo que dice esta palabra. ¿Y sabe eso qué causa? Rebeldía. Eso causa desilusión. Pero nosotros debemos vivir. Si usted quiere mirar cómo está una nación, cómo está una sociedad, mire al interior, a lo más pequeño, a la base. Mire la familia. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo estoy llevando yo la vida de fe? Porque eso es lo que están viendo las personas. Antes de que las personas nos escuchen hablar, nos van a ver, nos van a observar,
minuciosamente, van a mirar cada cosa que hagamos. ¿Para qué? Para después escucharnos. Así que aquí miren, una manera de protestar es como, en medio de esta generación, dice Gálatas, que estamos en el siglo malo, una manera de protestar es como, viviendo como a Dios le agrada. Tal vez usted pueda decir, porque aquí el mandato es, protéstenle a su mamá. Y dice, por eso el título es denúnciela por amor. No es que se ponga a pelear con su mamá, sino que le llame la atención. Porque usted puede decir, no, es que yo tengo un papá, una mamá que son borrachos y hacen eso, y hacen eso, y hacen esto, y yo esto otro. Entonces yo tengo derecho a vivir como yo quiera. Es que el otro roba y yo ¿por qué no voy a robar? Y de verdad que causa rabia, causa indignación cuando usted, es algo pequeño, cuando usted se entra a Transmilenio y paga el pasaje y ve los otros que saltan como cabritas, ¡ting! Y saltan, y uno dice, uff. Y desde que van en el bus dice, ¿cómo voy a hacer para colarme? ¿Cómo? Y dan ganas de, pero si ellos no pagan, pues yo tampoco voy a pagar. Pero ¿por qué vamos a cambiar nuestra condición por lo que están haciendo los otros? A eso no nos está llamando Dios, porque Oseas como hombre pudo haber dicho, mi esposa me está haciendo infiel, entonces como ella tiene otros amantes, pues yo voy a pagarle de la misma manera, yo voy a vivir de la misma manera, yo voy a conseguirme otros amantes. Eso es lo que Dios está mostrando. No, Dios, usted y yo no podemos cambiar nuestra manera de vivir como lo hace el mundo, no podemos vivir como lo hace este siglo. Usted y yo tenemos una manera de vivir que está escrita ¿en dónde? En su palabra. Somos hijos de Dios. Usted es un hombre de Dios. Usted es una mujer de Dios. Usted es un joven de Dios. Y lo que nos está mandando, lo que Dios le está diciendo aquí al profeta Oseas, le está diciendo a quién, a los hijos, protesten, protesten. Y es momento de que ustedes jóvenes y todos los que estamos aquí levantemos nuestra voz. Porque debemos vivir como Dios dice, se debe hacer lo que Dios dice. No podemos callar ante el pecado, ante la inmundicia, ante lo que se está manifestando. ¿Cómo quieren destruirlos? ¿Cómo quieren manipularlos, esclavizarlos? Y aquí está diciendo, protesten, denuncien a su madre. Pero aquí podemos pensar, la mamá es Gomer, sí. Pero no solamente cuando la Biblia utiliza la palabra padre, está hablando del que engendra, sino del patriarca, del rey. Y yo quiero que me acompañe a Reyes, al segundo libro de Reyes. Miren contra quién debían protestar. Ustedes y yo no podemos quedarnos callados. La iglesia durante mucho tiempo se ha hecho a un lado. Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 13. Miren, ¿por qué les decía protesten? Miren, si usted, ya vamos a ver, si usted no protesta, se convierta en ¿qué? En cómplice de lo que está sucediendo. Si usted ve que un hermano está pecando y no le dice, venga, ¿para dónde va? Protéstele. Se está haciendo cómplice de ese hombre. Y usted dice, no, pero es que es el siervo de Dios, es el ungido de Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 1. En el año 23 de Joás, ¿ya están ahí? Sí. Muy bien. Hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó, ¿cuánto? 17 años en Israel estaba reinando, ¿quién? Jehú. Número 2, describe qué comenzó a hacer él. E hizo lo malo ¿ante quién? ¿Ante los ojos del hombre? No, ante los ojos de Dios. El pueblo le pertenecía a Dios. Jehú debía hacer lo que a Dios le agrada para que el pueblo se volviera a Dios. Pero este dirigente estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios e hizo. ¿Qué pasó con el pueblo? Y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. ¿Qué hizo? Antes hizo pecar más al pueblo. Hizo pecar. Este dirigente hizo que el pueblo se desviara. No hizo lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Siguió a su rey. Ahora leamos versículo 10. Uno dice, bueno, pero un rey malo, ¿cuántos años duró?
16 años. Ahora, versículo 10, capítulo 13, versículo 10, dice, en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó ¿cuánto? 16 años, otros 16 años, otro rey. ¿Y qué hizo? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Miren lo que menciona aquí de este rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios e hizo pecar otros 16 años. ¿Cómo? Apartándose de Dios, llevando al pueblo a consultar a otros dioses, llevando al pueblo a que se desviara del Señor, llevando al pueblo a que confiara en algo diferente que es Dios. Ahora acompáñeme capítulo 14, versículo 23. Dice, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. ¿Y reinó cuánto? 41 años. Imagínense 41 años y cómo comenzó su reinado. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aunque hizo cosas buenas por el pueblo, ¿qué hizo? Hizo pecar. ¿Por qué? Porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y este hombre, estos reyes, son a los que se está refiriendo aquí el libro del profeta Oseas. No solamente a Gomer, sino a los que están dirigiendo la nación. Después de otros 16 años, otros 41 años haciendo lo malo delante de Dios. ¿Cómo estaba este pueblo? Totalmente apartado, pero el pueblo era cómplice. Por eso los jóvenes que hoy están aquí, el llamado y el mandato del Señor, Oseas capítulo 2, versículo es, contiendan con vuestra madre, no se acostumbren a vivir en el pecado, peleen, denúncienlo. No dejen, no, es su vida y usted puede ser lo que quiera hacer y usted puede decir y actuar como quiera. Yo no soy nadie para ponerle límite, pero el Señor está diciendo que denuncie, protesten, porque si no protestamos vamos a vivir como en el pecado, vamos a vivir en la miseria, vamos a vivir apartados de Dios. ¿Y qué estamos esperando? Que se levante un gobernante que ame a Dios y que nos guía hacia el Señor. Estamos esperando eso. Usted y yo desde ahora podemos comenzar con nuestras familias, en nuestras casas, a protestar contra el pecado y la maldad. Podemos decirle a las personas que no se aparten del Señor, que dejen de adulterar, de fornicar, que dejen de ir tras otros dioses. Dice aquí, ¿qué pasó con Gomer? ¿Por qué deben protestar? El pueblo que no protesta se hará cómplice y morirá. Pero la iglesia debe levantarse y decir, así no es. En medio de una generación que está proclamando una ideología diferente a lo que está en la palabra, nosotros como hijos de Dios debemos anunciar el evangelio y la verdad del amor del Señor. Pero ¿por qué debemos protestar? Vamos a ver, ¿a quién deben denunciar? ¿Con quién deben pelear? Con su mamá. Es decir, nunca se les olvide. ¿A quién deben denunciar? No lo está haciendo para destruirlo. ¿Lo está haciendo para qué? Para salvarlo, para que se vuelva de su mal camino. Dice aquí el versículo 2, porque su madre rompió el pacto. Ella ya no es mi mujer, yo no soy su esposo y ustedes tampoco son mis hijos. Ella está yéndose tras sus amantes. Dice, ¿qué es lo que deberían decir? Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, es decir, que públicamente ella lo hacía, se le notaba. Aprendimos acerca de la vestidura, y cuando Adán y Eva pecaron, Dios les hizo una vestidura, los cubrió, los protegió. El que le daba la vestidura declaraba que era dueño y que estaba cubriendo a esa persona. Por eso el hombre cubre a la mujer. Los padres cubren a los hijos. Y entonces veíamos que ¿por qué Dios cubrió a Adán y a Eva? Para cubrir su desnudez, su vergüenza, para quitarla. Y aquí está diciendo que
que cuando las mujeres usaban el velo, ¿por qué en el Medio Oriente usan el velo? Porque la belleza y todo lo que ellas tienen es para su marido. Porque lo único que busca, el único que debe encontrar placer y deseo, ellas buscan solamente despertar el deseo ¿en quién? En sus esposos. Porque dice la Biblia en Cantares, mi amado es mío y yo soy de él. Y las mujeres buscan despertar ese placer es en él, en su esposo. Por eso se cubren por amor, por respeto, porque se están guardando para él. Pero Gomer no estaba haciendo esto. Gomer se estaba descubriendo, estaba llevando su pecado, estaba mostrando públicamente que tenía amantes. No le importaba, imagínense ese descaro teniendo esposo. Salía a buscar, no uno, sino varios amantes. Ya no le era suficiente el Señor, sino que iba y por eso le dice, o sea, no le protesta. ¿A quién le dice que le protesten? A sus hijos. Le dice, protéstenle, llámenle la atención, que se vuelva, que aparte de su rostro, que aparte de sus pechos, la fornicación, la inmundicia. Ella es la que debe quitarlo. Versículo 3. Y aquí viene la advertencia, el profeta está exhortando, está animando, pero también está corrigiendo. Dice, la advertencia de lo que si no corrige su camino, ¿qué va a hacer Dios? Dice, no sea que yo ¿qué? La despoje y la desnude. ¿Quiere conseguir amantes? Yo la voy a desnudar. Si usted no corrige su camino, la voy a desnudar. Dice el rey Salomón, dice, tomará el hombre brasa en su pecho sin que tomará hombre brasa en su seno sin que su ropa arda. ¿Andará el hombre con la mujer que no le pertenece sin que esto le cause angustia y tristeza? ¿Sin que esto le cause dolor? Usted puede hacerlo en lo oculto, pero se va a notar, se va a evidenciar, se va a manifestar. Y aquí está diciendo, no sea que yo la desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Miren, solamente leímos 3 reyes, pero esta nación, la nación de Israel, desde que se separó, Jeroboam hizo construir 2 becerros de oro y dijeron, estos son los reyes, estos son los dioses que ustedes los liberaron. Y la gente comenzó a adorarlos, comenzó a seguirlos. Teniendo el conocimiento de Dios, prefirió adorar lo que veía. Su corazón se desvió porque el rey, a través de sus palabras, hizo que se desviaran. Y ellos no protestaron, no dijeron, no, eso no es lo que enseña la palabra. Por eso debemos guardar nuestra palabra y nosotros como iglesia debemos tener la palabra de Dios como mandato. Para que cuando el mundo venga a decirnos algo contrario a lo de Dios, tengamos la firmeza, la valentía, la osadía de decir el Señor dice, y así es. No importa lo que el mundo diga. No importa que vayamos en contra de la corriente de este mundo. Y aquí el Señor dice que la condición de esta mujer iba a terminar ¿cómo? Como una tierra seca, muerta, árida, que ya no iba a ser deseada. Mire, si una persona se separa de Dios, ¿qué le queda? No queda nada, queda desierta. El rey David, después de encubrir su pecado, él llegó, se acostó con Betsabé, mandó a matar a su esposo, tuvo un hijo. Betsabé estaba embarazada y él dijo, no pasó nada, nadie se dio cuenta. Y si los que se dan cuenta, si llegan a hablar mal de mí, no pueden decir mal, no pueden denunciarme. Y él pensó que estaba bien en su pecado. Y él pensó que pero comenzó a enfermarse. Y usted puede leer en los Salmos cómo él describe que él era un hombre con mucho vigor, mucha fuerza. Y comenzó a enfermarse. Dice, mi verdor se convirtió en sequedad. O sea, él comenzó a secarse. Dice que casi se muere, tenía fiebres, tenía dolores fuertísimos. Hasta cuando Dios le envía ¿a quién? Al profeta y le dice, venga David. Ese hombre que se robó la única oveja de su vecino, teniendo muchas, eres tú. Dijo, ay Señor, ay de mí, perdóname. Y comenzó a pedir perdón y aquel niño murió. Pero David
Pensó que encubriendo su pecado iba a prosperar y no, y por eso él dice, el que encubre su pecado, ¿qué pasa? No va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es lo que Dios le está diciendo hoy a Gomer, y hoy le está diciendo a la iglesia viva, y hoy le está diciendo a ustedes que están a través de las redes, y hoy es lo que le está diciendo a los jóvenes, y es lo que nos está diciendo a nosotros: aparte la fornicación de su rostro y el adulterio de sus pechos, deje de buscar a otros señores y a otros dioses. Si Dios es Dios, sígalo, pero si Dios no es Dios, no juegue, porque el que se va a hacer daño es usted, el que va a perder es usted. Y dice, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Si los hijos no denuncian el pecado, dice que el Señor no va a tener misericordia de ellos. Pero si usted protesta, no permita que el pecado se enseñoree otra vez de su vida, de su cuerpo. Pablo dice, estos miembros son hechos ¿para qué? Para la vida, para servirle al Señor. Pero usted prefiere, o yo prefiero a veces usarlo para este mundo, usarlos para hacer dinero, usarlos para cuidar bien la casa, usarlo para muchas cosas, pero ¿y para el Señor? Jesús dijo, vaya y ponga las manos sobre los enfermos, ellos van a sanar. Vaya y anúncieles el evangelio, vaya y hagan discípulos. Pero a veces preferimos todo lo contrario. Versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. ¿Qué hizo esta mujer? Teniendo un hogar, teniendo una casa, teniendo un esposo bueno, un esposo que la quería, la sustentaba, le daba todo lo que necesitaba, tenía todo. ¿Qué hizo? Se deshonró. ¿Cómo se deshonró? Mire, el adulterio, la fornicación, y no estoy solamente hablando de físicamente. Estoy hablando, la Biblia, aquí el mensaje es espiritual. Si usted se aleja de Dios, va a sufrir, se va a secar. Si usted, no, es que tengo a Dios, pero tengo también aquí a San, yo no sé qué. O Dios dice esto y yo le ayudo con esto. Dice aquí, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes. Miren ella por qué se prostituyó y por qué a veces nosotros buscamos otros dioses. ¿Qué dijo ella? Ella pensó, este era el pensamiento de ella, este era lo que la llevó a irse tras otros dioses. Porque dijo, iré tras mis amantes que me dan pan, le dan agua, le dan lana, le dan lino, le dan aceite y le dan bebida. O sea, ella dijo, me voy porque este amante me da de comer, este otro me da de vestir y este otro me da placer. Este otro me lleva a fiestas, me lleva a lugares. Me voy porque estar con Dios es aburrido. Porque tener solo al Señor es aburrido. Y entonces me voy a ir a lo que le dé placer y a lo que yo, buscando lo que yo necesito. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba orando ya en Mateo capítulo 4? Estaba en ayuno y oración 40 días, 40 noches. Y estaba allí clamando y estaba ya buscando la presencia del Señor. Y dice que tuvo hambre, tuvo una necesidad. E inmediatamente, ¿quién vino? Satanás. Satanás es el que se opone a la obra de Dios. Cada vez que usted tenga un deseo de hacer algo para Dios, va a venir Satanás. También a decirle que no lo haga, a oponerse que usted lo haga. Y entonces dice que Jesús tuvo hambre y le dijo a Satanás, pues convierta esas piedras en pan. Usted es el Hijo de Dios. ¿Para qué va a seguir ayunando? ¿Para qué aguanta hambre y no sea bobito? Venga, coma un poquito. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Si Jesús sigue el consejo de Satanás, estaba yéndose tras ¿qué? Tras aquel que le iba a dar el pan. No le iba a dar pan, le iba a dar una piedra. Y ahí luego le dice, bueno, pero la Biblia dice que Dios lo guarda, tírese, tírese, no tenga miedo, tírese desde el techo, que Dios va a enviar sus ángeles para que no tropiece en piedra. ¿Qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Y la última, Satanás lo lleva a un lugar bien alto y le muestra todos los reinos del mundo, todos, los lujos, la fama, el dinero, todo lo que usted quiera imaginarse. Y le dice, ¿qué quiere? ¿Qué quiere?
Y eso hace con nosotros. ¿Qué quiere? Deje a Dios. Póstrese y me adora y yo le voy a dar el mundo. ¿Quiere el mundo? Le voy a dar el mundo. ¿Quiere fama? Yo le doy la fama. ¿Quiere dinero? Yo le voy a dar el dinero. Deje a Dios. Y tal vez no lo haga directamente. Tal vez no le diga esas palabras, pero ¿sabe qué le va a decir? No lea la Biblia. Más bien, ese tiempo que usted pasaba en la presencia de Dios, salga más temprano. Vaya y trabaje más. Llegue cansado a su casa. No comparta con su esposa, con su familia. Ya no ore. ¿Para qué ora? Usted ora y no pasa nada. No ore más. Haga plata. Usted lo que necesita es plata. Usted lo que necesita es dinero. Lo que usted necesita es divertirse. ¿Eso para qué va a madrugar un domingo? Camino nos vamos de paseo. Y allá, eso por un domingo que falte no pasa nada. Por un día. No, pero ¿por qué? ¿Qué hace yendo tanto a la iglesia? ¿Qué hace tanto allá congregándose con esos hermanos? Por ahí ni lo quieren. Solamente lo saludan por imposición. Bueno, le llevan muchos datos. Imagínese que existiera un dato, una aplicación que le dijera, ¿hace cuántos días no lee la Biblia? ¿Hace cuántos días no ora? ¿Se imagina? ¿Cómo estaría esa aplicación? ¿Cómo la tendríamos en nuestra vida? No me conteste. Porque las letras rojas son donde, en la Biblia son donde habló Jesús, entonces estaría bien. Pero ¿cómo estaría? ¿Cómo está? ¿Se acuerda que en el capítulo 1 hablamos acerca de la intimidad y del fruto? En los últimos versículos, ¿cómo estaría su intimidad y su relación con Dios? ¿Cómo estaría? Y entonces dice que ellos se fueron a buscar la plata, el lino. El Gomer se fue a buscar la plata, se fue a buscar dinero, se fue a buscar comida, se fue a buscar todo y se olvidó de su Señor. Y ella pensaba que eran sus amantes. Y a veces como ciudadanos de este planeta pensamos que es la empresa y que usted le puede decir no a Dios y sí a la empresa. Que la empresa es la que la sostiene, que si usted le dice no a la empresa se va a morir. Va a dejar de tener mercado en su casa. Que si usted deja de hacer lo que el mundo dice, usted se le va a acabar todo. Que si usted se sale del sistema, se va a perder y va a traer ruina. Y es duro salirse del sistema. Pero junto a mi esposa y a mi hijo, yo puedo decirles, el día que nosotros renunciamos para ir a predicar la palabra del Señor, Dios no nos faltó. Y hasta el día de hoy nunca nos ha faltado. Hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel, Él es fiel, Él es bueno, Él es un buen esposo, Él es un buen Señor. Por eso no tenemos derecho a dejarlo. Dios es bueno. Pero el pensamiento, ¿por qué se fue? Porque es que en Dios no encuentro la plenitud, me voy a buscar otro Dios que me dé la plenitud. El rey David dijo, no hay para mí bien fuera de ti. Y entonces dice, versículo 6, como ese es el pensamiento de ella, por eso se fue. Y entonces el Señor dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. ¿Qué hace el Señor? Coloca un cerco. ¿De qué? De espinos. De tal manera que cuando ella vaya caminando, ¿qué va a encontrar? Se va a chuzar, se va a hacer daño, se va a herir. Va a decir por ahí, en las fincas colocan un cerco, una cerca, y a la cerca ¿qué le colocan? Electricidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando el animal, la vaca, o el caballo, vaya a intentar salirse, eso le da una descarga y dice, no, por ahí es peligroso, me devuelvo. No es para que la mate, sino es protección. Y aquí el Señor está colocando ¿qué? Un cerco para que no se vaya. Ese no es el camino, ese no es. Imagínese lo bueno que es el Señor, lo maravilloso su amor, como cantamos hace un momento, amor sin condición. Siendo una prostituta, una mujer que se vendió y que tenía amantes, que creía que él era un mal marido y se iba a buscar todo lo que necesitaba en otros hombres, en otros lugares, y a Dios lo dejaba a un lado.
¿Sabe? Él le coloca un cerco para decirle, no se vaya, ese no es el camino. Se va a hacer daño, pero ella que insistía y se hacía daño y insistió en alcanzar a sus amantes y quiso ir y quiso ir y quiso ir hasta que ya sus amantes estaban lejos. Miren lo curioso, que no era el amante el que venía a buscar a la mujer. ¿Eran quiénes? Era ella la que iba a buscar a sus amantes, porque pensaba que ellos eran los que les daban. Es decir, que hoy podemos pensar quién es el que le da a usted todas las cosas. El Salmo dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es del Señor el que le da todo. Usted tiene alimento en su casa. Una vez mi padre me preguntó, porque cada vez que nos sentábamos a almorzar o a comer, pues dábamos gracias. Y entonces él me preguntó que por qué hacíamos eso. Yo le dije, porque reconocemos que Dios es el Señor. Y si hay alimento en esta casa, es porque Dios le da la fuerza y el trabajo. Dios le da la fuerza y la capacidad para que haya alimento aquí. Si no fuera por Dios, no habría. No habría alimento, no, en la tierra no produciría nada. Pero el Señor dio la orden y hasta el día de hoy eso ocurre. Y entonces, por eso es tan importante que usted sea agradecido con lo que Dios le pone delante de su mesa. Cuando usted se sienta a comer, dele gracias a Dios por su trabajo. Cuando estaba preparando esta predicación, algo que me llevaba el Señor eso no estaba aquí, pero que me hacía reflexionar es cuántas veces usted le ha dado gracias a Dios por la familia que tiene. Tal vez usted solo ha visto lo malo, pero usted no dice, Dios, gracias por esa mujer que tengo. Gracias por ese hombre que tú has puesto a mi lado. Gracias por ese alimento. Gracias por el lugar donde vivo. Gracias por el lugar donde trabajo. Gracias por la salud que me das para ir y volver. Gracias porque, Señor, mientras que vemos en las noticias que hay asesinatos, robos, Señor, tú has guardado mi vida. Debemos darle gracias. ¿Usted se imagina estar en una relación como estaba Oseas con Gomer? Una mujer, una relación difícil, dura, fuertísima. Pero saben, es la relación que Dios tiene, tal vez conmigo. Él es fiel y yo soy infiel. Yo estoy yéndome a otros lugares y le dejo a Él de último y eso. Tengo que volver a la casa. Porque ninguno de mis amantes me da un lugar donde vivir, que comer. Y entonces dice aquí, por tanto, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Miren lo que hace esta mujer. Trata de alcanzar a sus amantes, no puede. Y entonces dice, voy a volver ¿a dónde? A donde mi primer marido. ¿Pero por qué vuelve? Vuelve por él. Vuelve por lo que él le da. Porque le iba mejor que como estaba ahora. Dijo, no, yo pues prefiero volver allá. Pero no vuelve por él. Y hoy quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Por qué estamos con Dios? ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a serle fiel al Señor? El techo, la comida. ¿Ustedes sabían que Ucrania era uno de los países donde había más iglesias y donde había un buen número de creyentes? Y un día se les acabó todo. ¿Será que siguen con el Señor? ¿Será que siguen fieles al Señor en medio de la adversidad? En medio de los problemas y las dificultades. ¿Por qué está con Dios? Porque me da el techo, porque me da la comida. Pues es que si estoy en el mundo me va mal, pues prefiero estar con Dios. Al menos no me va tan mal. Puede pensar. Pero hoy es momento de que usted proteste. Es momento de que denuncie. Es momento de que usted diga, no más, yo no quiero romper más ese pacto. Yo no quiero que mi corazón
sea más desobediente. ¿Por qué? Porque la condición va a ser cada vez peor, cada vez va a ir perdiéndose más. Dice que va a terminar ¿qué? Como una tierra árida, desértica. Va a morir de hambre y va a morir de sed teniendo un Dios grande y poderoso. Va a tener un Dios fuerte, pero va a morir de sed. Porque lo dejó, lo abandonó. Porque anda buscando y rogándole a otros dioses que le ayuden en su vida. Porque no vuelve y ora y se arrodilla. Porque no vuelve y le clama de rodillas a ese Señor. Pero porque usted piensa que si le clama al Señor de rodillas, lo va a perder todo en esta tierra. Pero Jesús dijo, el que ame su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Dice, yo quiero que leamos en Lucas. Acompáñeme a Lucas capítulo 15. Es hora de que proteste. No nos aguantemos más la condición en la cual estamos. La condición de pecado, la condición de apartados de Dios. No, disfrute de la relación con Dios. No podemos quedarnos callados cuando vemos a nuestro hermano, a nuestro familiar cometiendo algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y más como iglesia. Lucas capítulo 15. El Señor cuenta una historia y va a mostrar a aquellos hombres que teniéndolo todo, se apartan de Él. Dijo versículo 15, versículo 1 y versículo 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Dentro de los que estaban escuchando a Jesús estaban dos tipos de personas. ¿Quiénes? Publicanos y pecadores. O sea que los publicanos eran peor de pecadores que los pecadores. Y, sí, es verdad. Los publicanos, que eran los que trabajaban para Roma sacándole el dinero a los de su propia nación. Y tenían el apoyo de Roma para extorsionarlos, porque si no tenía o no quería pagar, utilizaban la fuerza, la violencia. Y además que cobraban impuestos. Y ya estaban los pecadores. Versículo 2. También estaban los fariseos y los escribas. ¿Y qué hacían ellos? Murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces Jesús comienza a hablar en parábolas y comienza a darle unas enseñanzas y ellos al final se dan cuenta que le está diciendo a los fariseos que estaban criticando a Jesús por recibir a los pecadores. Y lo estaban criticando. Y dice el versículo 11, dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Miren lo que hace. Un padre tiene 2 hijos, el hijo menor le dice, Padre, ¿sabe qué? Yo ya soy capaz. Usted me tiene algo que es mío, aunque no era de él porque el papá no se había muerto. Pero él lo reclama. Y dice, esto, ¿usted ha escuchado eso en sus casas? No, pero es que yo tengo todo, esto todo es mío, está el televisor, todo es de los hijos. Hoy en día los que mandan en los hogares, en varios hogares son los hijos. Y entonces le digo, deme la parte de yo ya soy capaz solo, yo no necesito de usted, yo no necesito de mi hermano, yo ya puedo defenderme solo, deme todo lo que necesito, todo lo que me pertenece. Y el papá, ¿qué hizo? No, por favor, no se vaya, que ese otro tiempito, reflexiónelo. Digo, bueno, ¿quiere? Toma. Y se lo entregó. Y ese joven dice que reuniéndolo todo se fue lejos. Dijo, aquí me voy a librar de la presión de mi papá, donde no me vean, donde no estén los amigos, donde no vayan y le cuenten. Y allá dice que malgastó. Él creía que podía hacerlo. Él creía que tenía la capacidad y la sabiduría para administrar esto que no había conseguido con su esfuerzo ni con su trabajo. Era lo que su papá había trabajado toda su vida. Pero él pensó que era de él. Y entonces se va
y dice que lo perdió todo. Leamos versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? ¿Qué hizo con todo lo que le entregó el Padre? ¿Qué hizo Gomer con todo lo que le daba el Señor? Porque no eran sus amantes, es el Señor. Usted tiene salud, no porque pague PS. Usted tiene salud porque el Señor es quien lo cuida. El Señor es quien lo sustenta. Y dice que cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Aunque podría quedarle unos pocos pesos, tenía donde comprar. Había una gran hambre en la región. Nadie le iba a vender. Y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre ¿de qué? De las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, el hambre que tenía era buena. O sea, anhelar comer lo que comen los cerdos. Tenía mucha hambre, pero no se atrevía a hacerlo. Y miren lo que hizo. Dice versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de quién? De mi padre. Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. ¿Se acuerdan que allá Dios está diciendo, yo voy a acercar a Gomer con espinos? Y aquí el Señor por amor está acercando a este hijo. Y lo hizo aguantar hambre. Se le acabó el dinero. Ya no le quedaba nada. Lo único que le quedaba era o morirse de hambre o comer de los cerdos. Y lo hizo reflexionar. Y al igual que Gomer, este joven dijo, volveré, en la casa de mi padre hay pan. ¿Y yo por qué estoy aguantando hambre? En la casa de mi padre hay habitaciones. ¿Y yo por qué duermo afuera? ¿Por qué en la casa de mi padre hay vestido? ¿Y yo por qué estoy desnudo? ¿Por qué estoy harapiento? Es que de la intimidad hay un fruto. Y Jesús dijo, Mateo capítulo 6, lo que hagas en el secreto será recompensado en público. Usted no ora, usted se aleja de Dios, usted va a ver su condición. Y tal vez mientras que esté con sus amantes, usted va aparentemente, pero yo me alejé de Dios y estoy bien. Yo me alejé de Dios y tengo trabajo, no estoy enfermo, no tengo problemas con nadie. Pero eso no va a durar para siempre. Y entonces dice aquí, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y entonces el hijo le dice, Padre, he pecado. Y él le dice, ven, hijo, estabas muerto, pero ahora vives. Ahora estás vivo. Es lo que el Señor quiere, que usted y yo nos volvamos a Él. Quite la fornicación, quite el adulterio. No son los amantes, no es este sistema, no es este mundo el que le da de comer, el que le da de vestir, el que lo sustenta. No es el Señor, Él es Dios. Y el propósito de esta palabra es que vengan, no se acostumbren al pecado. Protestemos contra el pecado. El primer lugar donde debe protestar contra el pecado es ¿en dónde? Es usted mismo. Mire la condición en la que está viviendo. Mire cómo está antes, cómo era su relación con Dios, cómo es ahora. ¿Ha subido o está abajo? Pero no se aleje del Señor. Vuelva al Señor. Por eso el Señor lo está rodeando, le está diciendo, vuelva a mí, vuelva. Protéstenle. Está diciendo a los hijos. Y todos los que estamos aquí somos hijos. Debemos protestar. Si usted ve a su hermano por amor, protéstele. Así lo mire feo.
Así no lo vuelva a saludar, así lo bloquee en las redes. Pero protéstele, protéstele. No puede conseguir en su situación apartándose de Dios. No puede. Protéstele. Volvamos al Señor. Yo le invito en esta mañana a que se coloquen de pie. Si usted amonesta, usted ama. Y una manera de protestar es viva de acuerdo a como dice Dios. De tal manera que cuando otra persona lo vea, se inspire a vivir para Dios. Y si está cometiendo pecado, se sienta incómodo. No que si está viviendo en pecado y lo busque usted para que disfruten del pecado. No, esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la que anima a unos a otros a venir al Señor. Es la que se anima a unos a los otros a caminar en la presencia del Señor, a vivir de acuerdo a su palabra, a anhelar las promesas de Dios, a decir: el Señor es el que nos reviste de poder. No es para disfrutar del pecado. Eso no es. Si usted ama, usted corrige, protesta. Si no ama, se va a perder, nos volvemos cómplices. Y usted y yo debemos vivir como Dios vive, como Dios quiere que vivamos. Padre, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias porque tu palabra nos confronta y nos anima, nos consuela. Hay esperanza. Todavía no nos has dejado muertos de hambre, de sed y como tierra desértica. Tú has dejado tu iglesia como luz y sal en la tierra. Aún el mundo, Señor, está en tinieblas y necesita la luz. Esa luz que da vida a los hombres. Esa sal que recuerda el pacto eterno y santo. Esa sal que hace que la maldad no persevere, no avance. Padre, aquí estamos, Dios. Tú conoces nuestra condición porque tus ojos se pasean sobre la tierra. Tú sabes qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ti. Y nosotros también lo sabemos porque estamos evidenciando en nuestras vidas las condiciones de estar cerca o lejos de ti. Padre, en esta mañana, Jesús, ayúdanos como hombres a tener la valentía, como tu iglesia, de denunciar el pecado, de denunciar la maldad, de denunciar y no acostumbrarnos a vivir, porque tal vez me van a criticar, rechazar y me van a hacer a un lado, pero no podemos encerrarnos, Señor, sino que debemos anunciar que hay un Dios vivo y verdadero, al cual le pertenecen el cielo, la tierra y lo que hay debajo de la tierra. No podemos dejar que se cambien nuestros pensamientos por los pensamientos del mundo. No podemos dejar que se nos olvide que tú nos sacaste del reino de las tinieblas y nos has trasladado, establecido en el reino de tu luz admirable. No podemos vivir, oh Dios, y estar conformes mientras que la sociedad y el mundo se destruye, mientras que quieren acabar con nuestros pequeños. Padre, no podemos estar tranquilos. La iglesia no puede estar dormida. La iglesia no puede estar en silencio. La iglesia tiene que levantar su voz, la voz del que clama en el desierto y que dicen: prepárense para encontrarse con el Señor. Esa es tu iglesia. Padre, ayúdanos a que en nuestros hogares, Dios, nosotros vivamos de acuerdo a tu palabra, no de acuerdo a lo que nos dice la moda o el pensamiento de este momento. Padre, nuestras vidas deben ser vidas como que reflejen que tú vives en nosotros, que te pertenecemos. Somos tu iglesia, una iglesia que es columna y baluarte de la verdad, una iglesia que anuncia que Jesús es el Señor. Una iglesia que vive para su amado. Padre, perdónanos si hemos pensado que es la empresa, que es el mundo el que nos da, que en el mundo vamos a encontrar el placer, oh Dios. Solamente es en ti, solamente es en ti en el cual encontramos la libertad y la vida. Solamente es en ti, Señor.
Padre, perdónanos, que hoy nos volvamos al Señor y disfrutemos de la plenitud de estar con Él. Padre, antes de que tú, oh Dios, antes de que nosotros caigamos y dice ahí tu palabra, seamos tierra desierta, tierra sin agua, tierra sin fruto, tierra no deseable, Señor. Padre, queremos vivir para ti, pero también en esta mañana, Jesús, yo quiero ahí donde usted está, si tiene cerca a su esposa, a su esposo, a su hijo, que usted le dé gracias a Dios por ese hogar. Y ore y dígale, Señor, aquí estamos, este hogar te pertenece, gobiérnanos. No queremos que sea quebrantado y aquellas personas que estén solas o solos, acérquese ahí a una familia y ore junto a esa familia y pida por esa familia. Y la familia ore por ellos. Padre, en esta mañana, Señor, yo quiero darte gracias, Dios, por esa mujer y ese hijo que tú me has dado, que a donde tú me has llevado, Señor, ellos han estado ahí, Señor Jesús. No se han vuelto atrás, sino por el contrario, han trabajado y han luchado para anunciar tu fe, para anunciar el nombre de Jesús, para llevar la vida. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en ellos. Gracias por esta familia, Señor. Padre, yo te pido que tú seas guardándola y que tu palabra y tu nombre sea, Señor, fortaleciéndonos. Que los dones que tú nos has dado, Señor, los usemos para tu gloria, para tu honra. Padre, ayúdanos. Padre, guarda el corazón de mi hijo, guarda sus pensamientos. Que tu palabra sea, Señor, fundamento en su ser. Que tu palabra sea la verdad y el estandarte de su vida. Padre celestial, que Él camine contigo. Padre, que ante la adversidad del mundo Él tenga la valentía de gritar y decir que hay un Dios que vive y reina. Padre, gracias por la mujer que tú has dado, que me has dado. Gracias porque el que haya esposa haya el bien y tú me has dado el bien a través de ella. Gracias por guardarla, gracias por bendecirla. Gracias por, Señor, porque ella ama tu nombre y se ha guardado para ti. Gracias por fortalecerla y usarla, Dios. Gracias yo te doy por esta tu iglesia. Gracias por esta congregación y estos hombres y mujeres, Señor, que representamos a tu esposa, a tu amada. Somos el fruto de tu cuidado, somos el fruto de tu palabra, Señor, y oramos, Padre, para que como iglesia nosotros no seamos cobardes, no cerremos nuestros labios y nos convirtamos en cómplices, sino que como iglesia nosotros levantemos la voz del que vive, la voz, Señor, del que clama, la voz, Señor, que clama a través del Espíritu, la voz que viene de parte del Señor, oh Rey. Padre, mira aquellas familias, esos hogares que están a punto de quebrarse, esos Señor, hogares donde el diablo ha metido su mano. Hoy oramos en el nombre de Jesús, Padre, para que estos hombres, estas mujeres vuelvan su mirada a ti, vuelvan. Padre, yo sé que tú los rodeas, Señor. Pero antes de que vayan, Padre, antes de que vayan a la destrucción, que se vuelvan a ti. Oramos por esos hombres y esas mujeres que están lejos de ti, oh Dios. Oramos para que se acerquen, para que vengan. Oramos para que vuelvan, Señor, a tus caminos. Oramos para que vuelvan a ti, oh Dios. Para que nuestro corazón, para que sus corazones, Señor, sean uno contigo. Ayúdanos a hacer de tu iglesia, a manifestar ese amor que levanta, ese amor que corrige, donde siempre está tu palabra, que consuela. Si no nos apartamos del mal, nos moriremos. Pero si nos apartamos del mal, experimentaremos la gracia, la plenitud. Padre, que ese sea nuestro deseo, que ese sea, Señor, nuestro anhelo. Guárdanos, Señor, de la tentación. Guárdanos de este siglo malo. Guárdanos, Señor. Padre, que seas tú enseñoreando de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestras casas. Que seas tú, Señor, el que obra con poder y autoridad en cada uno, Señor, de nuestras vidas. Porque tú eres Dios.
y eres Señor. Padre, te damos muchas gracias. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.